El sueño de Oblomov. Iván Goncharov. Existe un lugar en la mente al que todos anhelamos volver. Un instante perfecto, sin tiempo, sin miedo, donde el sol siempre es tibio y el alma está a salvo. Pero toda arma de doble filo luce inofensiva por uno de sus lados. Están a punto de entrar en un sueño, y al despertar deberán decidir si lo que han visitado fue un refugio o una tumba. Nadie podría decir que en la casa de los Oblomov se desperdiciaba la mañana. El chasquido de los cuchillos que picaban la carne y las verduras podría oírse hasta la aldea. El zumbido de la rueca y la voz aguda y suave de una mujer llegaba de la galería de los criados. No se sabría determinar si lloraba o improvisaba una canción, triste y sin palabras. En cuanto a Antip, volvió del patio con un barril de agua. Las mujeres y los cocheros acudieron de todas direcciones con baldes, bateas y jarras. Una vieja que salía de la despensa llevaba a la cocina una jofaina de harina y un montón de huevos. Súbitamente, la cocinera arrojó agua desde la ventana, salpicando al perro Arapka, siempre sentado enfrente, relamiéndose el hocico y meneando la cola con aire conciliador. Tampoco el padre de Oblomov estaba ocioso. Había estado toda la mañana sentado junto a la ventana, en la observación continua de lo que pasaba en el patio. «Oye, Ignashka, ¿qué llevas ahí, estúpido?», preguntó a un hombre que lo atravesaba. «Los cuchillos a la galería de los criados, para que los afilen», repuso el aludido, sin siquiera mirar a su amo. «Muy bien, ve, y que los afilen como debe ser». Seguidamente, interpeló una criada. «Dime, buena mujer, ¿dónde has estado?» «En el sótano, señor», repuso ella mientras se detenía junto a la ventana, con una mano en la frente para protegerse los ojos del sol. «He ido por leche». «Muy bien. Vete», aprobó el señor, «y cuidado con derramarla». «¿Y tú, Sajarka? ¿Por qué corres, granuja?», preguntó en otra dirección. «Ya te enseñaré yo a correr así. Es la tercera vez que lo haces. Vuelve a la galería». Y Sajarka regresó a la galería, con objeto de cabecear un poco. Si las vacas volvían de los campos, el amo era el primero en vigilar que les dieran de beber. Si veía, desde la ventana, que un perro correteaba una gallina, sin pérdida de tiempo adoptaba severas medidas para evitar semejantes irregularidades. También su esposa se hallaba ocupada. Desde hace ya cerca de 3 horas, explicaba al sastre Averka cómo hacer un abrigo para Ilushka, del saco de su marido. Trazaba las líneas con tiza, y veía que Averka no pudiera robarse ni un trozo de paño. Seguidamente, fue al cuarto de las muchachas y asignó a cada sierva su diario labor de encaje. A continuación, llamaba a Anastasia Ivanovna, a Stepanida Agapovna o a cualquier otro miembro de su séquito, para dar un paseo por el jardín con fines prácticos. Veía si las manzanas ya estaban maduras, si la que ayer pareció lozana ya se había caído del manzano, si era necesario algún injerto, si se requería podar aquí o allá, y así en adelante. Pero su principal ocupación eran la cocina y la comida. Toda la casa participaba en la consulta, incluyendo a la vieja tía. Cada cual sugería un platillo: menudillos de ave o sopa de fideos delgados, carne de berraco, mondongo, salsa roja o blanca. Se tomaban en cuenta todos los consejos. Se discutían hasta la saciedad, y finalmente la dueña de la casa los rechazaba o los acogía. Nastasia Petrovna o Stepanida Ivanovna iban de continuo a la cocina para recordar a la cocinera esto y lo otro, para añadir un platillo o para cancelar otro, para llevar azúcar, miel o vino para los guisos.
Y también, con objeto de cerciorarse de si el cocinero empleaba todos los ingredientes que se le remitían. La comida era lo más importante en la Oblomovka. ¿Qué becerros se engordaban para los días festivos? ¿Qué aves cebaban? Cuánta sutileza, cuidados y sabiduría eran precisos para ello. Los pavos y los pollos destinados a los onomásticos, y otras ocasiones solemnes se nutrían de nueces. A los gansos los privaban de ejercicio, y los metían en bolsas colgadas de las vigas, dejándolos así suspensos durante los días precedentes a las comilonas, con objeto de que la grasa los envolviera. ¿Cuántos jamones? ¿Cuántos pepinos en vinagre? ¿Cuántos bollos? Vaya carnes las que se ahumaban. Vaya las diferentes clases de caps que se fermentaban. Vaya pasteles los que se horneaban en Oblomovka. Hasta el mediodía, todo era un continuo bullicio ir y venir, como si Oblomovka fuese un hormiguero. Las industriosas hormigas no descansaban ni en las fiestas de guardar, ni los domingos. Lejos de ello, el chasquear de los cuchillos arreciaba. Las mujeres se dirigían varias veces de la alacena a la cocina, con dobles cantidades de harina y de huevos. Había más chillidos y derramamiento de sangre que nunca en el gallinero. Se horneaba un pastel imponente, que era servido a la familia durante 2 días consecutivos. Al llegar el tercero y el cuarto días, los remanentes descendían al cuarto de las muchachas. Les duraban hasta el viernes. Y las últimas cortezas, sin rellenar, se destinaban como favor especial a Antip. Este, después de persinarse, demolía las reliquias osificadas, disfrutando de la idea de que masticaba más bien al barín que al pastel. Lo hacía con la fruición de un arqueólogo que apurara las heces del vino contenido en un fragmento de vasija milenaria. El niño seguía entregado a la observación de todo aquello, con la curiosidad insaciable de su mente infantil. Vio cómo la bien empleada mañana llegaba al mediodía, la hora de comer. El día estival flameaba. En el cielo sin nubes ardía el sol, quemando la hierba. Ni la más ligera brisa refrescaba el aire inmóvil, hacía susurrar el follaje, ni arrugaba el agua. Sobre los campos y la aldea reinaba una quietud absoluta, como si todo estuviera muerto. La voz humana se hacía eco, allá muy lejos, en el aire vacío. Se podía escuchar el vuelo de un abejorro a 50 pasos de distancia. Y a ras del césped se oían ronquidos, como si alguien durmiera en la espesura verde. En la casa reinaba una quietud mortal. Era la hora de la siesta, a todos permitida. El niño vio cómo su padre, su madre, la vieja tía y sus seguidores se dispersaban hacia sus respectivas habitaciones. Quienes no tenían dormitorio iban al enal, al jardín o buscaban la frescura del corredor. Mientras que otros, con las caras cubiertas por pañuelos para defenderse de las moscas, descabezaban el sueño en el que la modorra los rendía. El jardinero se estiró cuán largo era en el jardín, junto a su piqueta, y el cochero cayó dormido en el establo. Ilya Ilich se asomó a la galería de los ciervos. Todos yacían en los bancos, en el suelo y en el vestíbulo. Los niños, dejados a su albedrío, gateaban por el patio y se revolvían en la arena. Los perros se habían retirado a las profundidades de sus perreras. Pues, ¿a quién ladrarle? Era posible caminar por la casa solariega, sin encontrar a ninguno. Era posible robar todo cuanto había en ella, y transportarlo en una carreta sin ser molestado. Pero en aquellos lugares faltaban ladrones. El sueño era irresistible, arrollador, una verdadera semblanza de la muerte. En ninguna parte había vida. Únicamente ronquidos sonoros de diversa intensidad y notación surgían de todos los rincones. A veces, algún durmiente levantaba la cabeza, dirigía una mirada de sorpresa en torno suyo y se apoyaba en el otro costado.
o quien escupía sin abrir los ojos y, saboreándose o musitando algo, tornaba a dormir de nuevo. Otro brincaba repentinamente de su yacija, como si temiera perder algunos preciosos momentos, hacia la jarra del Caps. Espantaba de un soplo las moscas que flotaban en la bebida, con lo cual los insectos se rebullían. Tomaba un trago y otra vez se dejaba caer en el lecho, como muerto. El pequeño no perdía detalle. Después de comer, volvió a salir con su niñera. Mas pese a las estrictas órdenes de su ama y a sus propias buenas intenciones, la buena mujer no pudo resistir la fascinación del sueño. También ella sucumbió a la epidemia que hacía estragos en Oblomovka. Al principio estaba tan viva que no dejaba al niño separarse de ella y lo reprendía cuando trataba de alejarse. Después, al sentir los síntomas de la infección, le rogó que no saliese a la reja, que no subiese al balcón ni al palomar. La niñera se acomodó al acaso bajo la sombra, en los escalones, junto a la puerta del sótano, o simplemente en el césped, con la intención palmaria de tejer y vigilar a la criatura. Pero pronto sus advertencias y reproches se fueron acallando y empezó a cabecear. ¡Dios santo! La peonza trama, sin duda, trepar hasta el balcón, pensó medio dormida. ¿Y si se le ocurre ir a la barranca? La cabeza de la vieja se inclinó hacia adelante. Sus manos soltaron el tejido y su boca, ligeramente abierta, emitió un ronquido suave. El niño había estado esperando con impaciencia aquel momento, pues en él comenzaba su vida independiente. Parecía estar solo en el mundo entero. De puntillas se alejó de la nana y fue a ver dónde dormían todos. Se detenía y miraba muy atento cuando alguien despertaba por un instante. Escupía y susurraba antes de volver a dormirse. Luego, con el corazón agitado, corrió al balcón, pisó sus tablas crujientes, subió hasta el palomar, se internó en las profundidades del jardín, escuchó el zumbido del abejorro y observó su vuelo en la distancia. Paró la oreja para saber qué hacía Cricri en el césped y trató de pescar al perturbador de la paz. Atrapó una libélula y le arrancó las alas para ver qué le ocurría. O bien, la atravesó con una pajilla para contemplarla volar con aquel apéndice. Con un aliento tan húmedo como el sudor, se extasió en el espectáculo de una araña que chupaba una mosca, mientras su pobre víctima se debatía vanamente entre sus garras. Al final, el niño mató al verdugo y a la víctima. Después corrió la zanja, escarbó en ella y extrajo ciertas raíces que peló y comió con deleite, prefiriéndolas a la mermelada y a las manzanas que su mamá le daba. Salió a la reja, la traspuso y de buena gana hubiera ido al matorral. Tan solo era necesario 5 minutos de camino para llegar a él. No por la senda, sino directamente a través de la zanja. Pero tuvo miedo de los demonios, bandidos y bestias terribles que allí vivían. También quiso ir a la barranca. Tan solo distaba 100 metros del jardín. Corrió hasta el borde de la barranca. Cerró los ojos y a punto estaba de mirar hacia abajo como al cráter de un volcán. Pero, súbitamente, acudieron a su imaginación todos los relatos y consejas escuchados sobre la hondonada. Muerto de miedo, corrió hacia su nana y la despertó, aterrorizado ya. Sorprendida, la niñera se alisó bajo el pañuelo sus mechones grises. Fingió que no había dormido en lo absoluto, y tras de echar una mirada sospechosa a Ilyusha y a las ventanas de la casa, retomó su tejido con manos temblorosas. Mientras tanto, el calor descendía un poco, la naturaleza tornaba a vivir y el sol se había desplazado más cerca del bosque. También la casa despertaba gradualmente. Una puerta chirrió en alguna parte. Los pasos de alguien resonaban en el patio.
Hubo un estornudo en el enal. Muy pronto, un sirviente trajo de la cocina el enorme samovar, doblándose bajo su peso. La familia comenzó a reunirse para tomar el té. Uno mostraba ojos lagrimeantes y ciertas manchas en la mejilla en que se apoyara para dormir. Otro tenía moretones rojos en la mejilla y en las sienes, pues había cesteado boca abajo. Todos roncaban, gruñían, bostezaban, se rascaban la cabeza y distendían sus músculos. Y no faltaba quien anduviera más dormido que despierto. La comida y la siesta les habían despertado una sed insaciable, y encontraban secas sus gargantas. Cada cual bebió cerca de 12 tazas de té, pero seguían sedientos. Probaron agua de arándano, de pera, cas, y algunos hasta recurrieron a remedios medicinales para aliviar la resequedad que sentían en el gaznate. Todos buscaban saciar su sed, como si les aquejara una plaga horrible. Todos iban de un lado a otro, angustiados, como los miembros de una caravana perdidos en el desierto árabe, donde no hubiera ni el espejismo de un salto de agua. Deténganse. No analicen la historia. No piensen en el personaje. Lo que acaban de presenciar no fue un recuerdo, fue un arma. Un arma forjada con la nostalgia más pura para aniquilar el futuro. Porque el verdadero enemigo del hombre no es el fracaso, no es el dolor. Es la promesa de una paz tan perfecta, tan absoluta, que vuelve cualquier esfuerzo un insulto. Nos enseñaron a buscar el paraíso, sin advertirnos que los paraísos no se habitan, se sobreviven. Son espejismos quietos en el desierto de la vida, y su única función es seducirte para que dejes de caminar. Así que ahora, salgan de aquí, vuelvan a su caos, a su lucha, a su imperfecta y gloriosa realidad. Y cuando sientan la llamada de ese lugar tibio en su mente, ese paraíso personal que los invita a descansar para siempre, huyan. Corran como si les persiguiera la misma muerte. Porque quizá lo que les persigue es precisamente eso.